El puño de Elena del Río tembló cuando golpeó la madera fría de la puerta del baño por tercera vez esa mañana. Eran las 6 de la mañana y aún no tenía permiso para usar el retrete. Del otro lado, el silencio calculado de Isabel Montero era más cruel que cualquier grito. La anciana de 82 años, que apenas 6 meses antes había dirigido un atelier de moda del Río con 40 empleadas, ahora suplicaba por satisfacer la más básica de las necesidades humanas. «Por favor, Isabel Montero, solo un minuto». La voz salió ronca, quebrada por la sed de una noche sin agua. La puerta se abrió con violencia. Isabel Montero apareció impecable en su bata de seda color vino de 2.500 pesos mexicanos, el cabello rubio perfectamente cepillado, los ojos verdes helados como esmeraldas pulidas. Tenía 34 años y la belleza cruel de una estatua de mármol. «Usted conoce las reglas», dijo con aquella voz meliflua que usaba cuando Javier del Río estaba cerca. «Primero termina de limpiar la cocina. Luego puede usar el baño de los empleados en el patio trasero». Elena del Río sintió la vejiga punzar dolorosamente. Miró sus propias manos, que un día firmaron contratos de millones de pesos mexicanos, ahora rojas y agrietadas por el detergente barato. ¿Cómo había llegado a esto? La respuesta llegó en flashes. La cirugía de cadera, el médico diciendo que necesitaría cuidados, Javier del Río apareciendo en el hospital con flores y promesas, Isabel Montero sonriendo dulcemente al fondo. «Mamá está exagerando de nuevo, mi amor», diría Isabel Montero más tarde para Javier del Río durante el desayuno, mientras Elena del Río servía tostadas con las manos temblorosas. «Creo que la anestesia afectó su memoria. Ayer juró que yo la encerré en el baño. Imagínate, el hijo ejecutivo de una multinacional farmacéutica apenas balancearía la cabeza distraído. Esa mañana en particular, mientras fregaba la 10ª olla con agua helada porque Isabel Montero había olvidado pagar la factura del gas, Elena del Río vio por el cristal de la ventana algo que cambiaría todo. La vecina del apartamento 4B, una joven de cabello rizado y ojos atentos, estaba parada en el jardín. Sus ojos se encontraron por 3 segundos. La joven, Sofía Solano, trabajadora social de 28 años, que se había mudado hacía 2 meses, frunció el ceño al notar el rostro hinchado de Elena del Río, el labio cortado mal disimulado con pintalabios. Era la 5ª vez que Sofía veía señales. La 5ª vez que algo en su pecho se oprimía, recordando a su propia abuela Carmen, fallecida en circunstancias sospechosas en un asilo de 5ª categoría en Guadalajara. En aquel instante, tomó una decisión que pondría en marcha un engranaje imposible de detener. Elena volvió a su rutina, sin saber que acababa de ganar una aliada. Pero lo que ella ignoraba era que Isabel Montero ocultaba secretos mucho más sombríos que los maltratos domésticos. Lo que sucedería en las próximas semanas revelaría una telaraña de crímenes que traspasaba fronteras, destruía familias y transformaba hogares en prisiones. 3 años antes. Elena del Río comandaba el atelier de moda del Río con pulso firme y visión aguda. Su apartamento penthouse en Polanco valía 8 millones de pesos mexicanos. Conducía un Mercedes-Benz clase E plateado. Almorzaba en Pujol todos los martes con sus amigas empresarias. La vida había sido generosa con la hija de inmigrantes españoles que empezó cosiendo uniformes escolares en una pequeña habitación de Tacubaya. La caída fue literal. Una mañana lluviosa, el suelo mojado del baño de mármol italiano, la cadera que se partió como cristal fino. La cirugía fue un éxito, pero la recuperación exigía cuidados intensivos. Las enfermeras particulares cobraban 3,000 pesos mexicanos al día. Elena tenía dinero, pero no tenía algo más valioso, alguien que se preocupara por ella. Javier del Río apareció al tercer día de hospital, cargando la culpa como quien carga cemento. Hacía 2 años que visitaba a su madre solo en Navidad y el Día de la Madre.
El trabajo en Pfizer consumía 18 horas diarias. El matrimonio con Isabel Montero, otras 6. Quedaba poco para la mujer que había vendido su propio coche para pagar su facultad de medicina. «Mamá, ¿vienes a casa?», declaró. No preguntó. «Isabel y yo te cuidaremos». Elena debería haber notado el brillo extraño en los ojos de su nuera cuando Javier anunció la decisión. Debería haber percibido cómo ella tecleaba frenéticamente en su móvil mientras sonreía. Debería haber oído el susurro en español nicaragüense cuando contestó una llamada en el pasillo. Pero la morfina y la gratitud nublaban su juicio. Isabel Montero había llegado a México 3 años antes, con acento pulido, diploma de administración de la UCA y referencias impecables de un hotel 5 estrellas en Managua. Conoció a Javier en un congreso médico donde trabajaba como organizadora de eventos. 6 meses después, estaban casados. 1 año después, vivían en una casa de 2 plantas en Coyoacán que valía 4,5 millones de pesos mexicanos. Javier del Río jamás cuestionó el vasto conocimiento de su esposa sobre medicamentos controlados. Nunca le extrañaron sus prolongadas conversaciones telefónicas codificadas. Jamás investigó por qué insistía en administrar todas las finanzas domésticas, incluidas las del atelier de moda del Río, tras la enfermedad de su suegra. En el submundo criminal de Centroamérica, Isabel Montero ostentaba otro nombre: Mariana Salas, la viuda. Experta en infiltrarse en familias adineradas, seducir herederos y esquilmar fortunas. 3 ancianos fallecidos en Nicaragua, 2 en Honduras, 1 en Guatemala. Siempre accidentes domésticos, siempre tras transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales. Sofía Solano creció viendo a su abuela Carmen languidecer lentamente en un asilo que prometía cuidados con amor. Encontró el cuerpo un domingo por la mañana, lívido de hematomas disimulados con maquillaje barato. El informe médico dictaminó un paro cardíaco natural. Sofía sabía que era una falacia, pero una trabajadora social recién licenciada de 23 años carecía de poder frente a un sistema corrupto. 5 años después, con una especialización en violencia contra mayores y un máster en derechos humanos, Sofía reconocía las señales como quien reconoce su propio nombre. Elena las exhibía todas: pérdida de peso súbita, aislamiento social, miedo desproporcionado, heridas frecuentes, una mirada vacía de quien ha abandonado la lucha. El plan nació en una madrugada de insomnio. Cámaras del tamaño de botones, adquiridas con el aguinaldo. Micrófonos que simulaban detectores de humo. Todo ilegal, todo necesario. La justicia, a veces, necesita quebrantar sus propias reglas para funcionar. Pero lo que Sofía descubriría superaría sus peores pesadillas sobre la crueldad humana. El encuentro tuvo lugar un jueves de octubre. Elena había desfallecido mientras limpiaba el baño de invitados, la tercera vez en 2 semanas. Isabel Montero, absorta en una videoconferencia sospechosa en nicaragüense, no escuchó el golpe. Sofía había instalado una aplicación que detectaba ruidos anómalos, recibió la alerta en su teléfono móvil, saltó el muro bajo entre los jardines, encontró a Elena tendida sobre los azulejos blancos, el rostro pálido como el papel, el pulso débil pero perceptible. Al incorporarla, reparó en las marcas: dedos impresos en morado en el brazo derecho, un corte infectado en la pantorrilla, costillas que se marcaban bajo la blusa raída. «Por favor, no le digas a ella», fueron las primeras palabras de Elena al recobrar la conciencia. «Señora Elena», Sofía mantuvo la voz firme a pesar de la indignación que bullía en su pecho. «Esto debe terminar, hoy». La conversación duró 40 minutos. Elena del Río derramó lágrimas que había guardado durante meses. Contó sobre las 5 horas diarias de limpieza, los medios platos de comida, las amenazas de internación en el asilo público de Iztapalapa, donde los viejos como usted mueren olvidados, el dinero de la pensión que desaparecía, los documentos que era forzada a firmar sin leer. «Ella no es quien dice ser», Elena del Río susurró, mirando nerviosamente hacia la puerta. «A veces habla dormida, menciona nombres extraños: Isabel, Clara, Carmen.
Dice que esta vez saldrá bien, que el viejo truco nunca falla. Sofía Solano sintió la sangre helarse. Carmen, como su abuela. Necesito pruebas, dijo Sofía Solano, sacando de su bolsillo un pequeño estuche. Estas son cámaras, voy a instalarlas ahora. Usted solo necesita aguantar unos días más. Las primeras 48 horas de grabación revelaron el infierno cotidiano. Isabel Montero forzando a Elena del Río a comer comida en mal estado. Isabel Montero arrojando agua helada a la anciana durante el baño. Isabel Montero aplicando inyecciones no identificadas que dejaban a Elena del Río somnolienta y confusa. Pero fue al tercer día cuando la verdad explotó. Un hombre apareció, rostro marcado, cicatriz en la ceja izquierda, tatuaje de flecha en el cuello. Isabel Montero lo llamaba el cicatriz. Hablaron durante 2 horas en español nicaragüense, creyendo que Elena del Río dormía drogada en el sofá. La vieja tiene más dinero de lo que pensábamos, dijo Isabel Montero, sirviendo tequila premium. 3 millones de pesos mexicanos en inversiones, 2 inmuebles en Playa del Carmen, una cuenta en Suiza que su hijo desconoce. ¿Cuánto tiempo?, preguntó el cicatriz, encendiendo un cigarrillo prohibido. 2 meses, 3 a lo sumo. Necesito que parezca natural. Una caída por las escaleras, sobredosis accidental, algo así, como hicimos con Isabel Valdés en Managua. Isabel. El nombre activó algo en la memoria de Sofía Solano. Una búsqueda rápida en Google reveló la noticia. Isabel Valdés, 79 años, heredera de fincas de café, en coma desde hacía 18 meses tras un accidente doméstico. La cuidadora, una tal Mariana Salas, había desaparecido con $2 millones. Las piezas encajaban como un rompecabezas macabro. Sofía Solano imprimió todo: noticias, fotos, documentos. La semejanza entre Mariana Salas e Isabel Montero era innegable. Los mismos ojos verdes fríos, la misma barbilla angulosa. Solo el cabello había cambiado de castaño a rubio. Pero aún faltaba la prueba definitiva. Y esta llegó de forma inesperada, a través de una llamada que Isabel Montero recibió a las 3 de la mañana, sin saber que estaba siendo grabada. Isabel despertó. La voz al teléfono sonó tensa. Está hablando. Mencionó tu nombre verdadero. La policía está investigando. El silencio que se produjo fue más revelador que 1000 confesiones. Luego la voz de Isabel, fría como una cuchilla. Entonces termina lo que empezaste. Y prepara mi salida de México. La vieja ya está casi lista. Unas semanas más y tendremos lo suficiente para desaparecer definitivamente. Mamá, ¿qué ha pasado? Javier sujetó su rostro con delicadeza médica, examinando el corte profundo en la sien. Me caí. La respuesta automática salió antes de que pudiera impedirlo. Mamá, insistió, notando finalmente los huesos salientes, los temblores, el terror mal disimulado. ¿Dónde está Isabel cuando te caes? El silencio que siguió valió más que todas las acusaciones. Fue en ese momento cuando Sofía llamó a la puerta, llevando consigo una tableta con 200 horas de grabaciones. Doctor del Río, dijo Sofía sin rodeos, su madre está siendo torturada. Su esposa es una criminal internacional. Y si no actuamos ahora, Elena será la próxima víctima de una serie de asesinatos. Javier vio 10 minutos de video antes de vomitar, 20 minutos antes de llorar, 30 minutos antes de coger el teléfono para llamar a la policía. Fue entonces cuando Isabel entró por la puerta, presintiendo la trampa como un animal acorralado. Mi amor, intentó su sonrisa seductora. ¿Qué hace esta desconocida en nuestra casa? Mariana Salas. Sofía pronunció el nombre como una sentencia. La transformación fue instantánea. El rostro dulce se contorsionó en una máscara de odio. Los ojos verdes se oscurecieron hasta parecer negros. En un movimiento rápido, sacó un cuchillo del bolsillo de su bolso Louis Vuitton. Ustedes no lo entienden, siseó, alternando entre español mexicano y nicaragüense. He pasado 3 años construyendo esta vida. No voy a perderla por culpa de una vieja inútil y una trabajadora social entrometida. El cicatriz apareció por la puerta trasera, arma en mano.
La situación escaló en segundos. Elena se lanzó frente a su hijo. Sofía activó el botón de pánico que había instalado, alertando a la unidad especial que monitoreaba el caso hacía una semana. 15 millones de pesos mexicanos. Isabel negociaba mientras el cicatriz mantenía a todos bajo la mira. Es lo que he logrado reunir en 5 países. Lo repartimos entre todos y desaparecemos. Envenenaste a mi madre. Javier finalmente encontró la voz. ¿Tú ibas a matarla? La risa de Isabel Montero fue peor que cualquier confesión. Su madre, las otras, ¿qué más da? Viejos ricos y solitarios, aferrados a fortunas que no pueden gastar. Al menos conmigo el dinero circula. Crea empleos. Gesticuló hacia el cicatriz. ¿A cuántos hombres como él he sacado de las calles? Eres un monstruo, sentenció Elena del Río, sorprendiendo a todos con la súbita firmeza de su voz. Pero has cometido un error. Isabel Valdés no murió, y ella lo recuerda todo. La tableta de Sofía Solano se encendió con una videollamada. Desde el hospital de Managua, Isabel Valdés, de 81 años ahora, delgada pero lúcida, miraba directamente a la cámara. Mariana, dijo con voz clara, o Isabel Montero, o el nombre que sea que uses hoy, sobreviví, y voy a testificar sobre el arsénico en el té, sobre los sedativos en la comida, sobre los 3 millones de pesos mexicanos que robaste, sobre Clara Durán, que no tuvo la misma suerte. El cerco policial ya rodeaba la casa. Las sirenas cortaban el aire de la tarde. El cicatriz intentó disparar, pero Javier del Río, recuperando los reflejos de cuando jugaba fútbol americano en la universidad, lo derribó con un placaje perfecto. El arma se deslizó por el suelo. Isabel Montero corrió hacia la cocina. Sofía Solano pisándole los talones. La lucha fue breve pero brutal. La trabajadora social había entrenado defensa personal durante 5 años tras la muerte de su abuela Carmen. Inmovilizó a Isabel Montero con una llave de brazo hasta que la policía se hizo cargo. No sabes con quién te has metido, escupió Isabel Montero mientras era esposada. Tengo conexiones, abogados, jueces en el bolsillo, pero no contaba con la Operación Viuda Negra, una fuerza de tarea internacional que llevaba meses rastreando a la banda. Elena del Río había sido el cebo perfecto sin saberlo. Un año después, la casa en Coyoacán respiraba diferente. Las rosas del jardín, que habían languidecido bajo los cuidados negligentes de Isabel Montero, florecían en rojo vibrante bajo las manos recuperadas de Elena del Río. La anciana había ganado 12 kilos, vuelto a conducir y retomado los almuerzos con sus amigas. El juicio había sido un circo mediático. Mariana Salas, alias Isabel Montero, alias Clara Méndez, alias otras 5 identidades, fue condenada a 35 años de prisión por asociación delictuosa, extorsión, intento de homicidio calificado, falsedad ideológica y blanqueo de dinero. El cicatriz, cuyo nombre verdadero era Roberto Salamanca, recibió 25 años. Otros 12 miembros de la banda fueron arrestados en operaciones coordinadas entre México, Nicaragua, Honduras y Panamá. Los 15 millones de pesos mexicanos que Isabel Montero había mencionado fueron recuperados parcialmente. 8 millones de pesos mexicanos regresaron a las víctimas sobrevivientes y a las familias de los fallecidos. Isabel Valdés recibió sus 3 millones de pesos mexicanos de vuelta y usó parte para crear la fundación Alas para Nuestros Mayores. Elena del Río recuperó su pensión y los valores robados, pero el mayor tesoro fue otro. Perdóname, mamá, dijo Javier del Río por 100ª vez aquella mañana de domingo, mientras preparaban juntos chilaquiles en la cocina. No hay nada que perdonar, hijo, respondía Elena del Río siempre. El amor nos ciega, la maldad se disfraza. Lo importante es que sobrevivimos. Sofía Solano se había convertido en parte de la familia. Los domingos almorzaba con ellos. Los miércoles llevaba a Elena del Río al cine. Habían creado un programa en el barrio,
Miradas Atentas, donde los vecinos eran entrenados para identificar señales de abuso contra ancianos. En 6 meses, salvaron a 3 ancianas y un anciano de situaciones similares. La casa había sido adaptada, barandillas nuevas, suelo antideslizante, una habitación en la planta baja transformada en suite para Elena del Río. Pero los cambios más significativos eran invisibles. Javier del Río había reducido su carga de trabajo a 12 horas diarias. Pasaba 3 noches por semana con su madre. Habían redescubierto el placer de conversar sobre todo y sobre nada. Cierta tarde, mientras podaban las rosas juntos, Elena del Río rompió un silencio confortable. ¿Sabes lo que he aprendido, hijo? ¿Qué, mamá? Que el mal tiene un rostro hermoso y palabras dulces. Que la soledad es la mayor vulnerabilidad de la vejez. Que el dinero atrae buitres. Pero también aprendí algo más importante. ¿Qué? Que el bien también vigila. Que siempre hay una Sofía Solano atenta. Que el amor verdadero sobrevive a la traición. Que la justicia, aunque lenta, llega. Y que 82 años no es edad para desistir de vivir. Esa noche la casa recibió visitas. Isabel Valdés había viajado de Managua para conocer a Elena del Río personalmente. Trajo café nicaragüense del tipo que Mariana Salas, la viuda, jamás probaría en prisión. Las 2 ancianas se abrazaron como viejas amigas, sobrevivientes de la misma guerra. ¿Cómo supiste que ella iba a buscarme?, preguntó Elena del Río a Sofía Solano más tarde, cuando Isabel dormía en la habitación de invitados. No lo sabía, admitió Sofía Solano, pero aprendí de mi abuela Carmen que los buitres siempre regresan al mismo tipo de presa. Ustedes 2 tienen el mismo perfil, viudas, ricas, con hijos ausentes, cirugía reciente. Era cuestión de tiempo. ¿Y decidiste protegerme sin conocerme? Decidí proteger a mi abuela a través de usted. Cada anciano que salvo es una forma de pedir perdón por no haberla salvado a ella. Elena del Río tomó la mano de la joven. Carmen está orgullosa de ti, estoy segura. 5 años después, el caso se convirtió en un documental en Netflix. Elena del Río e Isabel Valdés participaron, rostros descubiertos, voces firmes. El programa tuvo 50 millones de visualizaciones. Generó cambios en leyes de protección al anciano en 7 países latinoamericanos. Mariana Salas, la viuda, intentó suicidarse en prisión 2 veces. Sobrevivió a ambas. Cumple condena en aislamiento tras intentar organizar una nueva banda dentro de la cárcel. El cicatriz fue asesinado por otros presos al descubrirse que había torturado a ancianos. Elena del Río vivió hasta los 89 años. Murió mientras dormía, en su cama, en su hogar, rodeada de amor verdadero. Javier y Sofía estaban a su lado. Las rosas del jardín florecieron durante otra década, testigos silenciosos de que el mal puede herir, mas no siempre vencer, y de que a veces, solo a veces, la justicia prevalece no solo en los tribunales, sino en la reconstrucción de la dignidad humana. En la lápida de Elena del Río, además de las fechas, una frase: sobrevivió a la crueldad, escogió el perdón, enseñó que nunca es tarde para volver a empezar. El programa Miradas Atentas se expandió por todo México. Salvó a 847 ancianos en situación de violencia. Sofía lo dirige hasta hoy con una foto de Elena del Río y la abuela Carmen en la pared de su despacho. Porque algunas historias no concluyen con un punto final, sino con puntos suspensivos que resuenan en cada vida salvada, en cada mirada atenta, en cada mano extendida a tiempo. Y en algún lugar, en una prisión de máxima seguridad, Mariana Salas, la viuda, envejece sola, probando del veneno de la soledad que tanto explotó. La justicia poética, a veces, tiene una precisión quirúrgica.